Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de. Es muy común escuchar en estos días hablar del polvo de Sahara, dice mami. ¿Tú eres de la época de mi mamá, Marisol? No, estoy un poquito más atrás. Más reciente. Sí. Pero cuando tú eras niña, ¿se hablaba del polvo de Sahara? Nunca, lo comencé a escuchar hace 3 o 4 años. Pues parece que el polvo de Sahara nació ayer y siempre dicen que no, que la muchachita se aprieta, que estornuda mucho. Cuando yo era Como muchacho, dicen en el campo, en antes se decía que eso era el polvillo que le daba pituita, muelmo. Mira, cuando yo era muchacho nadie hablaba del polvo del Sahara. Y eso que yo fui uno de los primeros pacientes de Giralde Casanova en este país. Ay, mi que a mí madre. me llevan desde que era niño, porque los índices alérgicos que yo tenía eran Tan espantosos, altos. eran altísimos. Bueno, yo introduzco hablando del polvo de Sahara, pero realmente podemos hablar de muchos temas y de muchas situaciones que afectan a la población y que aparentemente en estos meses es quizás más alto que en otras ocasiones. Recuerde que estamos en una situación de pandemia todavía. Evangelina Soler es médica. Ella es neumóloga, es experta en lo que tiene que ver con la cirugía de tórax y de hecho es médico internista. Presidió la Sociedad Dominicana de Neumología y es un placer que nos acompañe en Más Cerca. Buenas noches. Gracias por la invitación. Ay, acérquese un poquito al micrófono, Aquí estoy. Ahora Muchísimas sí. gracias por la invitación. Bueno, yo dije que usted era cirujana de tórax. Creo que no es así. Neumóloga, pero Sí. muy cercana a los cirujanos. A todos los quiero muchísimo. Sí, porque la asociación de la que usted fue presidenta aglutina a los neumólogos y a los cirujanos de tórax. Y a los neumólogos pediatras. Porque son todos primos, hermanos y demás. Sí, estamos todos aglutinados ahí con muchísimo cariño. Bueno, doctora, al presente hay como un resurgir, hay un resurgir de temas que tienen que ver con respiratorias, con enfermedades pulmonares y demás. Las enfermedades pulmonares siempre están en el tapete porque debido a su importancia son las patologías que liderean, por ejemplo, la sala de cuidados intensivos. Un paciente puede entrar con un infarto, puede entrar con un accidente cerebrovascular, sin embargo, finaliza sus días con una neumonía, finaliza sus días con una afección pulmonar, con un trastorno respiratorio, porque suelen ser las patologías ya que culminan la fase crítica de cualquier enfermo en muy mal estado, sobre todo cuando está ya muy debilitado y llega a estar en cuidados intensivos. Las patologías respiratorias, ustedes hablaban ahorita de las vacaciones de los chicos, los campamentos, está muy relacionado con procesos virales, los cuales se producen en focos y se transmiten persona a persona. Y nosotros, por supuesto, hablando de que prevalecen las enfermedades respiratorias, tenemos que mencionar que el COVID-19 no ha desaparecido. Y que actualmente tenemos una pequeña ola. Afortunadamente no es nada así de que tengamos que mortificarnos de manera impresionante como en épocas anteriores, pero sí la población tiene que tener en cuenta que estamos registrando aumentos significativos y que las cifras no solamente van en aumento en cantidad como se vio con Omicron en diciembre, enero, sino también que la sintomatología y la afección es un poquito más importante que lo que pasó en la última ola del coronavirus entre diciembre y enero. Y eso hago un llamado a la población para que mantenga su uso de sus mascarillas, mantenga sus cuidados sanitarios, porque hay un aumento significativo más de lo que se ha registrado estatalmente. Bueno, y hablando del coronavirus, siempre se ha dicho que los que más que tienen que tener cuidado son las personas que ya tienen condiciones preexistentes respiratorias, pero también el coronavirus ha dejado secuelas en personas en problemas respiratorios, problemas de tórax. Exactamente cómo es que esas secuelas se han manifestado. Mira, ustedes saben que el coronavirus produce un proceso inflamatorio importante en todo el organismo, y ese proceso inflamatorio es capaz de generar daño en el músculo cardíaco, por ejemplo, y una persona que antes no tenía patologías cardiovasculares puede desencadenar arritmias, puede desencadenar
inflamación de la estructura anatómica del corazón, puede producir o desencadenar eventos cardiovasculares tan importantes como isquemias. Puede producir... ¿Qué es una isquemia? Isquemia es cuando la luz del vaso se estrecha y entonces se deriva de ahí muerte del tejido y múltiples afecciones, crecimiento del corazón. Y entonces todo esto puede desarrollarse a partir de la inflamación que se produce en la fase aguda del coronavirus. Entonces es muy importante que la población sepa que no es tan sencillo como siempre se ha tildado. De hecho, mucha gente que le dio Omicron en enero, que sintió que fue una gripecita, pues esa gripecita meses después se presentó con arritmias, se presentó con alteraciones cardiovasculares importantes y otros tipos de afecciones neurológicas y de otra índole que están ya muy bien registradas con todas las variantes del coronavirus. O sea que por muy sencilla que se vea, no es tan sencillo y aunque la persona previamente no tenga una condición, puede desencadenarla a partir del coronavirus. Pero no solamente el COVID-19 ha puesto un poquito en alerta a los médicos, a los especialistas de la neumología, también están otras patologías que están muy entrelazadas al clima que estamos viviendo en estos momentos. ¿Existe un aumento en la consulta por procesos respiratorios agudos y neumonías en niños y adultos en estos momentos que no están relacionadamente necesariamente con el COVID? Bueno, siempre los cambios térmicos traen procesos respiratorios. Las vías aéreas son muy especiales porque se conectan mucho con el medio externo. Eso de que los padres, los abuelitos nos decían no salgas porque te vas a resfriar y uno cree que no. Y que el sereno. Que el sereno y uno cree que no. Y uno cree que es mentira y que eso es cultura popular, pero sí tiene un impacto importante los cambios térmicos. Y si te fijas, cada parte de nuestro organismo tiene un porqué. Las cejas para que el sudor no nos llegue a los ojos, las pestañas para cubrir nuestros ojos. La nariz tiene un fundamental papel de cuando el aire viene frío, choca con esas paredes que tiene y luego baja y luego con el pelito y el moco sube y se calienta. Pero de igual manera, si el aire viene caliente, esas personas que trabajan, que ustedes lo han visto en caldera, en esos hoteles, friendo la salchicha, las cosas, en el horno de la pizza. El que cocina mucho en cocina, sí, fuego. Ese fuego, a pesar de que sí llega a tener un impacto por el tiempo y la cronicidad, pero el organismo busca mediar y modular ese calor. De igual manera, cuando el aire viene caliente, choca con las paredes de la nariz, baja y luego con el moco se enfría. Porque al pulmón no debe de entrar el aire ni caliente ni frío. Por eso cuando la gente tiende a respirar por la boca, tiene más afecciones respiratorias, ¿verdad? Definitivamente, porque se vuelan los mecanismos de protección que tenemos en la nariz. La nariz es maravillosa, tiene pelos, por eso se recomienda que las personas no se lo quiten. No se lo quite, exceptuando lo que le salen afuera, ¿verdad? Que se ven bien feo, pero que no se recorte el pelo, que no se lo depile, porque es parte de la protección. Las partículas de más de 8 micras logran quedar atrapadas en esos pelos y posteriormente a los pelos también tenemos... Son como un colador. Un colador, pero de una manera impresionante. O sea, filtran de una manera impresionante. El mejor filtro. Definitivamente. Doctora, ¿qué nivel de políticas públicas hay en República Dominicana que hagan entender a la gente que por vivir en una isla, por vivir en el Caribe, hay que tener una serie de cuidados para reducir el impacto que tiene sobre el sistema precisamente las enfermedades vinculadas a los pulmones y demás, como usted ha descrito? ¿Hay un programa, un plan en ese sentido o finalmente estamos un poco silvestres y nos duele la cabeza, vamos al médico y punto? Bueno, yo en defensa del sistema te voy a mencionar el sistema PAI de vacunas. Las vacunas son medicamentos que prevén las infecciones estacionarias. Por ejemplo, el PAI tiene vacuna contra el virus de la influenza, que se suele
registrar un aumento en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, cuando cambia la temperatura. Entonces, eso es una política gubernamental. Ahí tengo que dar ese voto de que sí, está contemplado que la población vulnerable, los niños, los envejecientes, las embarazadas, se vacunen contra el virus de influenza, y hay otras vacunas que proporciona el PAE para la protección de los vulnerables con las afecciones respiratorias. Otras medidas, pues, la educación, pero los programas de tuberculosis, que hay que mencionar siempre la tuberculosis. Nuestro país, desgraciadamente, con los países del área, mantiene unas cifras que todavía son preocupantes, porque no se ha logrado, el mundo no ha logrado controlar la tuberculosis como una entidad que afecta desde ¿Por qué ha inmemorables fracasado el siglos. mundo en esa materia? Bueno, ha fracasado porque la tuberculosis, hubo un tiempo en que se pensó que iba a mermar, pero con el afloramiento del SIDA, pues en esos años comenzó a tener un repunte, porque los pacientes con SIDA se afectan de manera muy importante, y ahí volvió otra vez a resurgir el tema de la tuberculosis, pero la humanidad no ha logrado controlarla. La Organización Mundial de la Salud hace intentos, pero no se logra controlar, y ahora con el asunto de estar trancados durante prácticamente un año con la pandemia, definitivamente se abandonó un poquito el programa de tuberculosis. Todo el mundo pensó en COVID, y no se pensó tanto en que esas afecciones respiratorias pudieron ser tuberculosis, y ahora se registra un ligero aumento. Y además, recuerden que estábamos confinados y hay personas que en verdadero hacinamiento, y esas personas hacinadas pues estaban en más riesgo de desarrollar infección, porque la tuberculosis se propaga persona a persona, y cuando hay hacinamiento se dan todas las condiciones para que las personas se contagien. Entonces eso hizo que aumentara un poquito. ¿Hay estadísticas del impacto de la tuberculosis en República Dominicana? Sobre todo en los jóvenes por el uso de juca y vapor. Sí. Sí, se registró esos elementos. En el año pasado, para el Día Mundial de la Tuberculosis, que fue en marzo, sí, se habló de que un centro asistencial del país, el Santo Socorro, sí, hizo un estudio con jóvenes que tenían como común denominador que vapeaban, porque se encontraba que gran cantidad de personas jóvenes, que no es lo habitual, llegaban con sintomatología y era tuberculosis. Entonces tenía ese común denominador, y era que eran vapeadores y usadores de juca. Sucede que la juca, recuerden que la juca es vapor. Ahorita cuando yo hablaba de lo impresionante que es la nariz, y cuando tú mencionabas que los que respiran por la boca no les va bien, tienen más riesgo de desarrollar enfermedad respiratoria, y ahí cabe mencionar de por qué es tan peligroso usar dispositivos electrónicos como la juca, que viene con vapor acompañado de ese aire caliente con agua, y el pulmón no está diseñado para que le entre aire caliente ni le entre ningún tipo de cosa que no sea aire puro, y entonces modifica las estructuras de defensa del pulmón, y entonces esas personas expuestas a ese humo, a ese vapor, a esas sustancias irritantes, alteran los mecanismos del cual el pulmón utiliza para defenderse, y entonces una patología como la tuberculosis, que es muy aprovechada de cualquier debilidad del sistema inmunológico, pues produce un impacto importante en la salud. Doctora, estábamos reciente celebrando, bueno, hoy, el 31, Día Mundial sin Tabaco. El Día Mundial impacto de lucha, porque no estamos sin tabaco, penosa y lastimosamente, y estamos muy lejos de eso, porque ni siquiera nosotros, República Dominicana, corresponde al convenio marco, y es una gran vergüenza eso. ¿Qué plantea el convenio marco? Bueno, son estrategias que se establecen para liderar la lucha en contra de la interferencia de la industria tabacalera para lograr contrarrestar el impacto negativo que tiene el tabaco en los lugares públicos, en los lugares donde hay personas, en los lugares donde puede afectar la salud en común de varias personas, y sobre todo para proteger a esas poblaciones vulnerables. Y aquí cabe destacar en Nueva Zelanda, que hace poco pues registró que los nacidos a partir del 2008
están prohibido consumir cualquier tipo de sustancia derivada del tabaco, cualquier tipo de sustancia que contenga nicotina. Entonces, eso quiere decir que en unos años, bueno, en varios años, décadas sí, pero toda la población de ese país ya no consumirá entonces tabaco. Estará anulado. Exactamente. Y nosotros, lamentablemente, estamos en la posición número 90 de interferencia de la industria tabacalera en cuanto a esa lucha contra el consumo del tabaco. Somos la posición más alta de todo el mundo en interferencia de la industria tabacalera. República Dominicana. Porque aquí hay una enorme industria tabacalera fuerte, tradicional. Pero hay países donde también está. Por ejemplo, Cuba tiene una industria tabacalera fuerte y no está tan alta como nosotros. ¿Qué pasó? De interferencia. Porque Cuba no tiene, está hablando no de producción ni de consumo, está hablando de interferencia. Porque inclusive República Dominicana ha hecho lo mismo en Estados Unidos para que para impedir ciertas leyes de regulación de tabaco, para que no afectara la producción y la exportación de tabaco dominicano hacia Estados Unidos. ¿Y qué otras interferencias? Cuba no tiene lobby. Y que no, porque, bueno, Cuba por su sistema de gobierno pues sale, ¿verdad? Del promedio en varias cosas, pero ¿qué acciones está haciendo esa industria tabacalera dominicana? ¿Qué otras que uno puede identificar que se convierten en interferencia? Bueno, para reducir el consumo de tabaco. Cuando yo fui presidente de la sociedad, acudí al Senado, al bloque de salud, a entregarle una carta, donde nosotros entregamos una carta al presidente de la comisión, al doctor Bauta, precisamente haciendo esas declaraciones de que estamos en esa posición y que es una pena y es una vergüenza. Entonces, cuando se reúne el convenio marco, los representantes que van a la Organización Mundial de la Salud de nuestro país, en vez de ser del sector salud, son precisamente de la industria tabacalera. No necesariamente, pero son de industria y comercio. O sea, okay. O sea, hay una visión comercial del problema en vez de una visión sanitaria. Y tú, por ejemplo, puedes ver que el año pasado... son tabacaleros disfrazados, finalmente. El año pasado, para celebrar el Día del Cáncer de Mama, industrias tabacaleras aquí se visten de rosado en contra del cáncer de mama. Sin embargo, el tabaco es la causa número 1 del cáncer de mama. ¿El tabaco es la causa número 1? De cáncer de mama. Está asociada como sustancia tóxica al cáncer de mama. Bueno. Entonces, yo me he quedado muda, anodadada con esta información que usted ha dado, porque República Dominicana se supone que debe tener políticas de protección a la salud de su población y evidentemente no la tiene en ese sentido. ¿En qué niveles está el consumo de tabaco en República Dominicana? Mira, esa cifra no te la puedo establecer realmente, no te puedo decir. Tú sabes que aquí no hay ninguna estadística, aquí se maneja muy poco. Pero pareciera que no consumimos tantísimo, por lo que ves en la calle, o sea. Nosotros no somos tan consumidores de tabaco, por lo que tú ves en las calles. Pero ve a los colegios y tú vas y registras las mochilas y te vas a encontrar dispositivos que parecen dispositivos electrónicos y son dispositivos de consumo de tabaco y de otras sustancias. Entre menores de edad en estos casos. Entre menores de edad. Y tú vas a los bares y te vas a encontrar las jucas, los dispositivos de juca. Tú vas a los car wash y tú vas a encontrar que están con dispositivos de uso de juca. ¿No hay una ley que prohíbe el uso en cierta forma de la juca? ¿Eso no se aplica entonces? En lugares públicos cerrados está prohibido. Pero bueno. Pero los usan. Además, en tu casa no está prohibido, en algunos escenarios. Y entonces ya finalmente, doctora, falta una política pública un poco agresiva, si se quiere, para que República Dominicana esté en el tren de la prevención en términos de tabaco y
y tomando en cuenta inclusive el impacto que esto tiene en la salud. Pero ¿cómo hacer este matrimonio? Porque indudablemente hay una visión económica también, tomando en cuenta que somos productores y tenemos unas marcas inclusive de reputación mundial. Es un tema un poquito complejo porque todos sabemos a dónde van los impuestos, ¿verdad? Que se derivan de esa industria. Se necesita en el país, pero sin embargo, es una vergüenza que nuestro país no tenga políticas claras de control del tabaco. Es una vergüenza y a pesar de que no hay cifras bien establecidas del impacto que tiene en la población de fumadores, pero cada día mueren muchas personas producto de cáncer de cualquier tipo y el tabaco impacta desde los labios. Hay pacientes que llegan y me dicen, no, yo lo que consumo es un tabaco, yo lo que me fumo un puro, una vez a la semana, 2 veces a la semana. Y entienden que no tiene ningún impacto hacia la salud y sin embargo el puro está relacionado con cáncer de labios, de garganta, de orofaringe. Y todo lo que llega al organismo como humo produce como resultado cierto grado de afección en todo el sistema cardiovascular, en el cerebro. Afecta a todo el organismo el consumo de cualquiera de las formas del tabaco. Entonces, definitivamente que algo hay que hacer y las autoridades deben tomar muy en cuenta que no solamente es la parte económica, también está la parte de salud de los dominicanos. Y ojalá que podamos lograr tener un poquito más de protección a esa población que va subiendo. Los jóvenes, principalmente, que son el principal mercado y más captado por estas industrias, porque hay unas modalidades chulísimas de esos olores, de esos sabores, que al final hacen el mismo daño, aunque es muy comercializado y muy famoso entre los jóvenes. No, y si tú vas a cualquier plantel escolar de esos grandes, tú te vas a encontrar con una valla bien grande o sea, que se ve de todos los lugares estratégicamente. Y de la promoción, algo que se ha controlado bastante. Por ejemplo, en Canadá, el cigarrillo, sin importar la marca, está en una cajetilla estándar y la promoción está totalmente prohibida, para que si usted lo consume, sea una decisión suya, pero no que esté influenciado por más nadie. Así que muchísimas gracias, Evangelina Soler. Ella es médico, neumóloga, de hecho fue presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y de Cirugía de Tórax, a propósito del Día Mundial sin Tabaco, que se celebra hoy, y de las estrategias que deben desde República Dominicana impulsarse para cumplir con los objetivos en cuanto a la reducción del consumo a nivel global. Gracias por acompañar. Gracias, doctora. A ustedes por la invitación. Seguimos más cerca. A nivel carrosario más cerca.